Bienvenidos a nuestra serie Jesús, Eterno Amor. Este mes hablaremos de su sacrificio, hablaremos de Jesús como nuestro Salvador, como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Y así es que no se pierda ningún tema de la serie de este mes. Es muy importante lo siguiente, ya que las fechas en que murió nuestro Salvador son las acercadas a este mes, donde se celebra su crucifixión y su resurrección. Es bien importante que no nos desenfoquemos del tema central que es Jesús y que es su sacrificio. Así que no nos prestemos a debatir, por ejemplo, si murió en una cruz o murió en un madero. Muchas personas entran luego ahí en contiendas interminables. Es como decir que si murió con una calibre 45 o calibre 46, no tiene nada que ver. Y hay quienes se pierden, se enredan ahí y olvidan la esencia del sacrificio de Jesús para nuestras vidas. Tampoco sobre que si Él cayó 3 veces o no cayó, o 1 o 2, tampoco, ese no es un punto de plática con nadie. Tampoco temas como es que yo solamente celebro su resurrección y no celebro su muerte. La Biblia enseña, incluso hay más versículos que enseña que conmemoremos su muerte. Y la cena es una parte de eso. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte estás recordando que yo morí por tus pecados. Entonces tampoco que eso sea otro punto. Otro punto a veces que hay gente que se enfrasca ahí en pláticas que si murió el miércoles o el jueves o el viernes. También sobre el tipo de ayuno que debe de tener cada persona, porque muchas religiones celebran en estas fechas. Tampoco un asunto de ayuno, no debes tú criticar ni cosas de ese tipo. Cada quien tiene una vida de cómo ayuna. Así que vamos a trabajar que en estos días que recordamos el sacrificio de Jesús en muchas religiones, podamos enfocarnos en la esencia, quién es Jesús, el sacrificio en qué nos beneficia, cómo está transformando mi vida, cómo está transformando mi familia. Eso sí es esencia. Y vamos a hablar sobre eso, nos vamos a enfocar. Cabe mencionar también, es muy importante, que creemos que la cruz no debe ser adorada, pero sí creemos que es representativa del cristiano. Encontramos infinidad de versículos que enseñan que esta herramienta de muerte, de castigo para un malhechor, se convirtió en un símbolo de esperanza, de salvación, de salud, de vida eterna, de un símbolo del cristianismo y de esperanza para muchas personas en el que Cristo dio su vida por ellos. Así que la cruz también representa, y esto es muy importante, la cruz representa morir cada día a nuestra voluntad, negarnos a nosotros mismos para dejar que Jesús gobierne en nosotros. Dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A nosotros nos encanta hacer nuestra vida, a aplicar lo que nosotros creemos que está bien, pero hay una sabiduría mejor que es la de Dios. Y a veces debemos negarnos, ¿verdad? Así como que la sabiduría de Dios dice que el matrimonio debe ser con una sola persona, sea hombre o es mujer. Y algunos dicen, no, pues es que yo soy mucho hombre para una mujer, yo necesito varias mujeres. Esa es tu sabiduría. Y necesitas negarte a esa sabiduría para dejar que la sabiduría de Dios gobierne. A lo mejor alguien dice, no, pues es que yo para disfrutar la vida necesito siempre un poquito de droga y necesito esto. Y cada quien trae su forma de ser. Eso es negarme a mí mismo, porque Jesús me dice que yo puedo vivir en libertad y ser feliz sin estar consumiendo cierta droga, ciertas cosas que pueden afectar mi cuerpo. Y hay un versículo maravilloso, Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25 vamos a leer, y es uno de los versículos más conocidos que nos hablan de la vida eterna, que nos hablan del amor de Jesús, que nos hablan que tenemos libre acceso ahora ante Dios. ¿Y qué es lo que recordamos? Y dice así:
pues todos hemos pecado, todos, sin excepción. A veces hay personas que dicen, no, yo no soy tan malo, yo soy bueno. Hay otros, y empezamos a compararnos con otros. No, dice aquí que todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Es decir, imagínate que la meta de Dios está acá como al 100 y nosotros estamos como en el 3 y no vamos a alcanzar la meta por nuestras obras, por nuestro esfuerzo, no podemos. Y dice el versículo 24, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. Nos declara justos sin costarnos nada. No que no costó el sacrificio costó mucho, pero a nosotros no nos cuesta nada. Por eso dice gratuita y bondadosamente somos declarados justos ante Dios por medio de Jesucristo. Y sigue diciendo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Para aquellas personas que luego les preguntan, oye, si mueres hoy, ¿a dónde vas? Y se empiezan a poner nerviosos y que si van a ir ante el juicio y que si se van a no sé dónde y que si van a ser castigados. Aquí dice que fuimos librados del castigo, liberados del castigo de nuestros pecados. Versículo 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿No es maravillosa esta historia? Hola, ¿no le emociona esto? Es maravilloso. Son declarados justos al reconocer que Jesucristo es tu Salvador, es tu Señor. Voy a pedir, Oscar, ¿me permites para un ejemplo? ¿Alguien más? ¿Otro hombre voluntario? El primero que se siente aquí es el pecador. ¿Quién quiere ser el pecador? Este ejemplo lo he puesto varias veces y me encanta ponerlo porque este ejemplo es el centro del cristianismo, el por qué hablamos de un Jesús crucificado, de un Jesús que muere y resucita. Este es el centro. Así que Oscar fue creado por Dios. Al ser creado por Dios, él le merece respeto a Dios, le merece obediencia. Pero como Oscar siempre está cometiendo pecado, entonces ese pecado es como una infracción y se convierte en una ofensa hacia Dios. Y esa infracción debe ser cobrada, debe ser castigada. Pero él no puede pagarla, eso está tremendo, él no puede pagarla. Y él le debe respeto a Dios porque fue creado por Dios. Entonces, cuando Dios viene y en su mano derecha, por así decirlo, nuestro Padre es justo, Él debe castigar el pecado que se ha hecho. Y cuando lo va a castigar, también es amor. En su mano izquierda es amor y no lo castiga. Entonces es ahí donde se establece la ley del sustituto y Él representa a Jesucristo. La ley del sustituto, la ley de la expiación, es que alguien va a tomar mi lugar y me va a cubrir de todo lo malo que yo he hecho. Esto es bien importante. Entonces viene el Padre Dios como nuestro juez y dice, Oscar, tú serás castigado por los siguientes pecados, estos. Estás destituido de la gloria de Dios, no hay amistad porque tú has pecado en contra, así es que debes ser castigado. Pero la siguiente pregunta es, ¿quieres enfrentar tu juicio solo o quieres que Jesucristo te represente? Quiero que Jesucristo me represente. Eso es muy inteligente. Hay muchas personas que no les está representando Jesucristo y están en la silla de los acusados solitos. Y entonces ellos sí van a enfrentar un juicio solos ante el Padre. Pero aquellos que dicen, quiero, como dijo Oscar, quiero que Jesucristo me represente, entonces Él se levanta y Jesucristo viene y toma su lugar. Ponme la imagen. Y es ahí donde entonces ahora Jesucristo toma el lugar de Oscar. Y ahí al tomar ese lugar el Padre manifiesta el amor a Oscar y manifiesta también su justicia al ser castigado Jesús. Y ahora Jesús, eres castigado por los pecados de Oscar. Y hay una lista grandota de todos los pecados de Oscar. Eres castigado por sus pecados y sobre él es descargada toda la maldad del ser humano y es castigada en Jesús. Esta es la ley del sustituto. Alguien toma mi lugar.
Por eso dijo Jesús: yo he venido a salvar a los perdidos. Y algunos se rehusaban venir a esta luz para que tomara su lugar. ¿Cuál es el siguiente paso? Jesucristo muere en una cruz, es castigado por nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después Jesús resucita. Ahora te levantas, resucita y te pones a un lado aquí. Y Él promete, Jesús promete, abrácense como amigos. Jesús promete y le dice: Oscar, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te voy a dejar. Seré tu abogado, seré tu amigo, seré tu sumo sacerdote. Estaré contigo en todo tiempo hasta que trasciendas a la eternidad. Y esa es la gloriosa revelación del sacrificio de la cruz. Así es que damos un aplauso y muchas gracias. Esto es lo que siempre estamos enseñando, qué fue lo que sucedió en esa cruz. Así que estamos nosotros plenamente convencidos que Jesucristo es Dios. En Isaías capítulo 9, versículo 6, establece que Jesucristo es Dios. No fue un arcángel el que nos vino a salvar, fue Dios mismo en la persona de Jesucristo. Él dijo: yo vendré y los salvaré. Yo vendré y daré mi vida por ustedes. Así que nosotros creemos en un Dios trino, en un solo Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que ahí nos dice: y será llamado Dios fuerte. El Hijo que es nacido, hablando de Jesús, será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por lo cual, entonces, la siguiente imagen: estamos convencidos que el que vino a morir por nuestros pecados fue Dios en la persona de Jesucristo, y así mostró su amor para con todo el mundo, todo el que crea. Esto es lo que creemos: hay un Dios manifestado en tres personas, y en la persona de Jesús Él viene y muere, 100% humano y 100% divino. En el Nuevo Testamento, una vez que Jesús fue profetizado que vendría a salvarnos en el Antiguo Testamento, en los Evangelios Jesucristo se manifiesta y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y se manifiesta en los Evangelios, y en los Evangelios empezamos a ver a Jesús que nace bajo los tutores de su madre María, el tutor José. Aprende carpintería, empieza a crecer, a conocer como humano a los seres humanos, y empieza a ser preparado el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, que iba a dar su sacrificio por nosotros. Empieza a ser preparado. Él empieza a buscar a la gente malvada, a la gente desechada. Así es que los que estaban sacados de la sociedad, de la iglesia, de las sinagogas, que eran lo peor, Él empieza a convivir con ellos, a amarlos, juega con los niños, sana a los enfermos, libera a los cautivos, y Jesús empieza a manifestar y Él se empieza a proclamar como el Mesías, el que habíamos esperado por muchos años. Una vez que Él muere y resucita en Hechos de los Apóstoles, Jesús empieza a ser proclamado. Este Jesús es el Salvador, es el Mesías, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Más tarde, en todas las cartas del Nuevo Testamento, vemos a Jesús siendo enseñado, y nos pastorean con esas cartas cómo vivir esa vida cristiana. Así que esta historia es maravillosa, y yo lo que miro aquí dentro de esto es que una vez que Jesús viene, hay la cronología de esa semana, algunos que le denominan Semana Santa, esa semana previa a su resurrección. ¿Qué sucedió? Y nos vamos a ir paso por paso. Eso, por ejemplo, vamos a encontrar en Lucas 19:35. Hay cosas que se las voy a dejar de tarea, pero usted ya más o menos tiene la idea o puede estudiar en casa. Pero el domingo es entrada triunfal a Jerusalén, así se denomina en el texto. También conocido como Domingo de Ramos. ¿Por qué se le denomina Domingo de Ramos? Porque cuando Jesús entra a Jerusalén, se dice que había una gran multitud. Imagínese usted ese cuadro, entrando Jesús arriba de un asno, porque había una profecía que decía: he aquí Jerusalén, viene tu rey montado en un asno. Esa profecía debería cumplirse.
Imagínate unas 30,000 personas, se cree según los historiadores que podrían ser 30,000 personas promedio las que estaban recibiendo a Jesús en Jerusalén. Esa multitud esperaba a un libertador político que los libertara de la opresión de Roma. Pero este libertador era un libertador donde su poder estaba en la humildad y su poder estaba en romper cadenas de pecado. Algunos dirían, si estuviéramos nosotros en una esclavitud de política civil, si nosotros a lo mejor quisiéramos esa libertad, pero la libertad por la cual se ha ocupado Dios es esa libertad, esa esclavitud que mata a millones y millones de personas todos los años. Personas que se están matando a causa de esa esclavitud al pecado, que es el odio, que es el robo, que es el asesinato, que es la mentira. A causa de todo eso hay millones, muchas más muertes que cualquier guerra civil o política. Así es que esa era la libertad que traía Jesús sobre estas personas. Y muchos esperaban una libertad física y no era así. Entonces empezaron a proclamar Hosana. Hosana quiere decir sálvanos ahora. Así como Jesús, si tú dices que vayamos en contra de Roma, nos vamos todos, estamos contigo. Empezaron a cortar palmas y ramas de los árboles en señal de triunfo, de victoria, que su rey había llegado, y gritaban sálvanos ahora. Dice que se quitaban sus mantos. ¿Está viendo el cuadro? Se quitaban sus mantos y los tendían sobre donde iba pasando Jesús en ese asno, y seguían ahí gritando. Es un cuadro muy bonito que sucedió ese domingo previo a la resurrección. También nos enseña que había los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Dice que los jóvenes iban gritando a grande voz. Los jóvenes por lo regular son muy gritones, así es que no se moleste cuando griten. Otros ya ni gritan, no sé por qué, pero los jóvenes son muy gritones. Y dice que iban gritando a grande voz y se iban gozando en su original, que es alal, quiere decir que iban remolineando, que iban gritando y todo eso. Y iban unidos en esa fiesta. Y los fariseos iban también ahí ese domingo, pero los fariseos no iban porque amaran a Jesús o les interesaba a Jesús. Los fariseos andaban ya tendidos sobre cómo cachar a Jesús en un error para apresarlo y para poderlo matar. Así que los fariseos buscaban cada detalle, pero dice que no encontraban defecto en él. Y estos chavos iban gritando y cantando, saltando. Y los fariseos les dicen, calla a tus discípulos, calla a estos chavos. Y Jesús les dijo, si ellos callan, las piedras van a cantar, van a bailar. Así es que cuando usted venga a la iglesia, siempre cante y siempre hable y siempre celebre, porque si no, una piedra va a ocupar su lugar. ¿Quiere que una piedra ocupe su lugar? Entonces, así es que siempre esté bien activo. Y ahora, lo que vemos lo siguiente, en ese día domingo pasó otra cosa. Dice que miró Jerusalén y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como una gallina junta a sus polluelos? Mas tú no has querido. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, vendrán días muy difíciles para ti. Yo me pongo a pensar, a reflexionar sobre esto, de cuántas veces Jesús llorará por personas que están aquí presentes o personas que están ausentes. Cuántas veces llorará por su matrimonio, llorará por tu vida, y ya te ha dicho una y otra vez que te ama, que te quiere libertar de esa adicción, que quiere restaurar ese matrimonio, que quiere trabajar con ese carácter, y que está la respuesta, mas tú no has querido. Y porque no conociste el tiempo de tu visitación, vendrán tiempos difíciles. Y a veces hay personas que a causa de seguir en su necedad de vivir su vida, y que aunque les hablen de Dios y los invitan y oran por ellos, no tengo tiempo, ahí será después. No, eso a mí no se me da. Siempre con una indiferencia hacia Jesús, rechazando. Pero cuando viene el tiempo difícil y ese alcoholismo te hace tocar fondo y te dan un reporte de que usted está ya en la recta final de la muerte, cuando ese accionar de violencia te lleva a la cárcel o te mete en una encrucijada, hay gente que hasta después reacciona, pero a veces es un poco tarde. Dice, porque no conoces el tiempo de tu visitación, vendrá sobre ti mal. Y a Jerusalén 70 años más tarde platica la historia que vino el general Tito y derribó
toda la capital de Jerusalén, incluyendo su templo, y ahí fue donde dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Es un día, el día domingo, es un día de reflexionar mucho en lo que pasó en ese día, cómo entró Jesús triunfante, cuál era su libertad que Él venía a traer a la sociedad, los muchachos gritando, saltando, el llorar Jesús por la ciudad, como hoy podría llorar por algunos de ustedes. Y después llegamos a lo que es el día lunes. Y el día lunes, previo a la resurrección, previo a la crucifixión, el día lunes hay purificación en el templo. Así es que Él entra, Él va al templo y ve que en el atrio está la venta, todo lo que da de corderos. Y alguien dice que si es un pecado vender cosas en el templo. Yo nunca he visto en la Biblia que vender sea pecado. El vender no es pecado en ninguna parte. El problema que estaba viendo ahí en el templo, su molestia fue la siguiente: que hubiera corrupción, que hubiera mentira, que hubiera abuso. ¿Por qué? Por lo siguiente, según la historia nos enseña, bueno, en el Antiguo Testamento, que el cordero que se sacrificaba en el día de la Pascua debería, porque el lunes se escogía el cordero, según la ley. Entonces ahí estaban todos con la venta de palomas, de corderos y abusando de la gente que iba a su compra. Pero la historia platica que comúnmente se escogía el día lunes el cordero, y el día viernes era cuando se sacrificaba, y se sacrificaban promedio de 200, 300 mil corderos. Imagínese usted esto. Entonces había todo un asunto en el templo, había supervisores que calificaban si tu cordero estaba listo o no, pero la ley decía que el cordero deberías traerlo de tu casa, que deberías cuidarlo, que no tuviera enfermedad, que no se hubiese relacionado, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero bueno, él debería ser limpio, ese cordero puro. Entonces un supervisor del templo tenía la capacidad, aunque fuera limpio tu cordero, decir no califica, para que le compraras a ellos, los que vendían en el templo, que ya tenían el sello de garantía. Entonces, y eso no era lo que había dicho la ley. La molestia realmente era esto. Y segundo, porque el atrio era el atrio de los gentiles, donde había una oportunidad de que los gentiles conocieran al Dios de los judíos. Y si se había convertido en un mercado, ¿dónde estaba ese propósito de Dios? Entonces Jesús estaba molesto y dice que agarró unas cuerdas, ¿verdad? Y lo sacó fuera y dijo: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y esto es una palabra muy fuerte, una de las reacciones que vemos en la Biblia, donde Jesús le molestaba mucho toda esta corrupción que había. El día martes Jesús enseña en el templo y responde a preguntas que le hacían. Él enseñó sobre la oración, maravilloso. Enseñó sobre la fe, enseñó sobre la ofrenda, enseñó mucho sobre los tiempos finales. Y los fariseos seguían ahí siempre, cerquita, cerquita. Según nos enseña que era muy posible que desde el martes ya había una presión demasiada, el quererlo detener. Así es que el miércoles descansa, el miércoles ya no se expone tanto en público, así es que es ungido por María de Betania, y ahí ya estaba en la casa y le llevan un perfume. Judas dice: ese perfume es muy caro, porque lo ponen sobre el Salvador o sobre Jesús. Se podría dar este perfume a los pobres. Y Jesús aquí ratifica que aún el Dios eterno está por encima de los pobres, pero más que eso dice: a los pobres siempre los tendrás y hay un tiempo para todo. Pero el dar perfume al Dios eterno, al Padre eterno, aún está por encima también de los pobres. Es una enseñanza muy tremenda la que está el día miércoles, donde es ungido con un perfume caro. Y el día jueves, la última cena. Ya estamos por el día jueves, ¿me están siguiendo? El día jueves, la última cena, y la cena es sin cordero. Y yo te pregunto en este día: ¿por qué era sin cordero? Porque Jesús era el cordero. Así es que la ley decía que entre familia el celebrar la Pascua debería ser con un cordero, y el cordero deberían comerlos en toda la familia. Pero esa noche no hubo cordero, solamente había pan y había vino. ¿Por qué no hubo cordero? Porque Jesús era el cordero que venía, ahí estaba presente. Y él dijo: he aquí tomó el vino, mi sangre que por ustedes es derramada,
tomó pan, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, y él dijo, hagan esto en memoria de mí. Esa es la cena. También lo que vemos ese jueves por la noche es la promesa de Pedro: Señor, aunque todos te dejen, yo jamás te dejaré. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso, que luego vienes un domingo a la iglesia y Dios te ministra y sientes bien padre y el Espíritu Santo te habla? O vienes a un tiempo con Dios y dices, yo jamás abandonaré a Jesús. ¿Le ha pasado así eso? Y a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y Jesús, que conoce todo, dice, antes que canten 2 gallos o 5 gallos, pero ahí para Pedro fue un gallo. Antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Eso habla de nuestra debilidad como seres humanos, que a veces prometemos demasiado. Pero el problema mayor no es ese. Esto es sorprendente, que algunos creen que al fallar entonces quedan descalificados, y no ese es el problema mayor. Dijo, me vas a negar 3 veces, pero anteriormente Jesús ya le había dicho a Pedro, y le había dicho, Pedro, me ha pedido el enemigo para zarandearte. ¿Y qué le dijiste? ¿Verdad que no? Le dije que sí. Pero una vez que tú falles y una vez que te restaures, estás contratado. Vas a confirmar a los discípulos. ¿No le parece esto maravilloso? El Dios eterno, tan bueno, tan hermoso, que sabe nuestras debilidades, y aunque nosotros presumamos de mucho, Él dice, la vida, el proceso es más extenso de lo que tú te has imaginado, y quizás más complicado de lo que tú te has imaginado. Pero quiero que sepas que en el proceso voy a estar contigo en tus altos y bajos. Esa noche Pedro le hace esa promesa, sabiendo que Jesús que no la iba a poder cumplir, y aún así Jesús sigue amando y sigue creyendo en ti. Yo quiero retarte en este día, que no te sientas indigno si has hecho muchas promesas y no las has cumplido. El mayor problema no es eso, sino que tú te puedas levantar y puedas responderle a Jesús nuevamente si Él te pregunta, ¿me amas? Después de que tú has caído, y puedas contestar, tú sabes que te amo. La siguiente también, el jueves. ¿Qué sucedió el jueves por la noche? Hubo lavatorio de pies. A mí me maravilla esa acción que hizo Jesús. Así que era una de las, por así decirlo, era un trabajo de esclavos, de siervos, era humillante para muchos, y que Jesús, el Dios eterno, creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, haya tomado esta posición, a mí así como que veo un cuadro así, ¿verdad? Así como que quisiera arrastrarme sobre la tierra, ¿verdad? A veces, no sé, de vergüenza, cuando me empiezo a sentir un poquito así como que yo soy acá. Decía un amigo que tengo, el papas fritas. Hay personas que con un poquito de dinero pierden piso, orgullosos, dejan de hablar, humillan a los demás. Con un poquito de poder, apenas te dieron un puesto en tu trabajo, en la política, apenas la figura se te empezó a componer, todo así, ya vieron mi figura, ya presumes a los que tienen unos gramos de más y ya los humillas, ¿no? Esa arrogancia, ese orgullo que acompaña al ser humano, siempre, cada vez que te sientas así, mira a Jesús, el Rey eterno que ha creado todo lo que existe en la tierra, inclinándose para lavar los pies con mugre, quizás con estiércol de los discípulos, y podamos aprender el día de hoy de ese maravilloso Jesús que murió en una cruz y que su poder tiene que ver con la humildad. Y esto es maravilloso. Hay lavatorios de pies, muchos ya conocemos la historia, y que nos enseña a ser humildes, es la enseñanza. Después de ahí, una vez que terminan la cena, se van a orar al monte Getsemaní. Se cree que cuando se fueron a orar al monte Getsemaní fue entre 10 y 12 de la noche. Cuando van a orar, dice que pone unos discípulos a orar en una parte, y él se retira un poquito más con otros discípulos, y dice que cuando él regresa los encuentra dormidos, como algunos están a la tarde. A ver, no hay por aquí dormidos. Ok, pero aún pues no hay problema, no pasa nada. Jesús no los reprendió, no les dio un zape. Les dijo, entiendo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y aún así los amo. Aún así ustedes son mi creación, aún así voy a cumplir mi propósito. Así que están orando, y dice que cuando están orando, ya cerca de las 12 de la noche del jueves, dice que llega Judas y le da un beso. No olviden que ya había habido una confabulación por 30 monedas de plata, entregar el día miércoles. Ya había hecho un negocio con los fariseos de entregar a Jesús. Llega y le da un beso a Jesús, y entonces toman a Jesús, aprenden a Jesús, y
saca Pedro la espada y corta oreja, la oreja se va por allá bailando y Jesús le dice, momento, ¿ustedes creen que yo soy débil? Yo puedo tronar mi dedo y pedir una legión de ángeles y olvídate, o sea, yo he venido a dar mi vida por ustedes y lo he dado por amor. Así es que va por la oreja, no sé si todavía estaba bailando, y se la pega a Malco. Le dice, está tu oreja y queda sanada. Qué maravilloso. Y Jesús lo llevan como un ladrón, lo llevan como el vil pecador, tomando así nuestro lugar, como nosotros deberíamos de ir, lo toman y lo llevan a ser juzgado ante el Sanedrín. Una vez que llega ante el Sanedrín se componía de 70 ancianos y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Caifás y su suegro Anás, quien tenían el poder. Pero ellos buscaban de qué le acusamos y empezaban a inventar. Lea esa historia otra vez en estos meses. Está maravillosa esta historia. Vuélvala a leer y como que qué le inventamos a Jesús, pero dice que no encontraban qué pecado achacarle. Así que no encontraban eso y algunos empezaron a echar mentiras. Bueno, pues yo lo oí que decía que el templo lo podía destruir. Cosas sin sentido en 3 días. El asunto es que ellos dicen que merecía la muerte. Así que lo llevan a Poncio Pilato y Poncio Pilato dice, aquí está Herodes mi mayor, ¿por qué no van con él? Herodes van con él y le dicen, ay, qué interesante, quería conocerte, pero a mí no me compete. Lo regresan con Pilato y Pilato le dice a su esposa, ten cuidado por la decisión que vas a tomar, porque vas a tener problemas. Y Pilato dice, ¿qué hago? Y entonces, la gente estaba pidiendo que crucificaran a Jesús, muerte, y entonces Pilato, con la intención todavía de que no cometer un error de entregar a gente inocente, porque tanto los fariseos dijeron, no hemos visto un error en él, también Pilatos dijo, yo no veo mal en él, no veo razón para que sea sentenciado a muerte. Diga conmigo, era el Cordero de Dios, limpio, que quita el pecado del mundo. Estaba calificado ahí por toda la gente que le rodeaba. Pero él, con esperanzas de que no lo entregaran, dice que Barrabás era un asesino, era un violento, imagínate, era un secuestrador, era de lo peor ese Barrabás, se dedicaba al huachicol y hacía muchas cosas bien terribles. Y ahí estaba el Barrabás, ¿no? Y Jesús, y le pregunta a Pilatos, ¿a quién quieren que les entregue? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué creen que dijo la gente? A Barrabás, a Barrabás. Mucha gente hoy sigue eligiendo a Barrabás para su esposo, para su esposa. Hay Barrabasas también. Siguen eligiendo a Barrabás de compañía y no es correcto. Elige a Jesús. Y todos dijeron Barrabás, Barrabás. Entonces él, bien inteligente, dijo, a mí no me van a meter en problemas. Así es que mandó pedir un lebrillo y una toalla y se lavó las manos. Yo soy inocente de lo que le hagan a este hombre. Yo no tengo nada que ver. Y lo terrible es que los judíos contestaron y dijeron, el juicio, si hay un juicio, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Ay! Se siente bien feo eso. Sea sobre nuestros hijos. Así es que tengamos cuidado con ese tipo de maldiciones. Y entonces soltaron a Jesús y ya ahí es donde empieza lo que se denomina la Vía Crucis. La Vía Crucis es el camino doloroso por donde pasó Jesús para ir a la cruz del Calvario, y empieza ahí el caminar hasta que lo llevan a la cruz, muriendo en medio de 2 malhechores. Y ya sabemos mucho de la historia ahí que pasó ese día viernes, y el día Marcos capítulo 15 en el 25 versículo 25 se cumplen muchas profecías. Así que esto sucedió el día jueves, el día viernes en la madrugada, todos estos juicios en la mañana, y a las 9 de la mañana estaban crucificando a Jesús. Dice ahí en Marcos que ya era la hora, Marcos 15, 25, que era la hora tercera. El día judío empezaba, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde y terminaba mañana a las 6 de la tarde. Y se dividía en 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Y cuando dice que en la hora tercera, es que de 6 de la tarde a 6 de la mañana del viernes era las 12 horas de oscuridad. De 6 de la mañana a 6 de la tarde eran las 12 horas de luz. 6, 7, 8 y 9. ¿La hora qué? Tercera. La hora tercera crucifican a Jesús. Y mira
¿Cómo tiene que ver esto con también con también te lo dejo de tarea, Éxodo 29, se ofrecían 2 sacrificios especiales, uno a las 9 y otro a las 3 por el pueblo, eran sacrificios especiales de corderos. Y esto no es una casualidad de que Jesús entonces es crucificado, a las 9 y de las 9 hasta las 3. Ese es el tiempo en que está. Marcos capítulo 15, versículo 33, dice que en la hora sexta se cree que pudiera ser como a las 12 del día, donde en este momento dice que se llenó de tinieblas. Algunos interpretan que las tinieblas era que estaba cargando con todo el pecado del mundo, toda la maldad, los asesinatos, el adulterio, la violencia, estaba cargando con todo el pecado del mundo, estaba ahí llevando la maldad de todos los que quisieran un Salvador. Otros dicen que se habían reunido todas las huestes de maldad para evitar ese sacrificio. Así, pero en la hora sexta, que serían las 12 del día, Jesús está ahí en la cruz. Y a las 3, como lo enseña Marcos 15, 37, esto es maravilloso. Se escucha una famosa frase que nos emociona y dice: consumado es. Ahora usted puede tener vida eterna. Ahora usted puede ser perdonado. Ahora usted tiene libre acceso al cielo. Ahora Dios le ha aceptado como hijo. Ahora usted es reconciliado con el Padre. Y él cierra con esta frase: consumado es, y entregando el Espíritu, ahí muere a las 3 de la tarde. Dé un aplauso a este maravilloso Dios que da su vida por nosotros. Y una vez que sucede esto, la historia nos habla que una vez que él muere a las 3 hay un gran terremoto. El templo se componía de lugar santísimo, lugar santo. Imagínate allá donde está recepción, el atrio. Aquí, que era el lugar santísimo, no podría entrar más que el sumo sacerdote una vez al año, y si estaba en pecado moría. Aquí había un velo como de 16 centímetros de grosor, y ese velo se rasgó cuando él murió. ¿Por qué se rasgó ese velo? Al rasgarse ese velo, dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, que ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Ahora todos tenemos reconciliación con el Padre. Ahora todos podemos ser amigos y adorar y orar y estar con Él. Una vez que se pasa esto, dice que José de Arimatea pidió el cuerpo para sepultarlo en un sepulcro nuevo, y ya ahí es llevado, se le unge. Eso es el día viernes. Y el día sábado es llamado sábado de gloria. ¿Por qué es llamado sábado de gloria? Porque es cuando se cree, según la enseñanza, que se abrió la gloria. Es decir, su cuerpo quedó en la tumba, pero su espíritu y su alma fueron al Hades. Hades quiere decir lugar de muertos. Y el Hades se componía, estaba en 2 secciones. Abajo la parte lugar de tormento, y arriba el seno de Abraham o el paraíso. A esa parte fue a la que bajó Jesús, porque al que estaba a su derecha le dijo: en verdad te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Entonces se llamaba paraíso, y dice que bajó a predicarles a los que, dice que a los cautivos, pero aquí algunos interpretan que bajó a predicarles a aquellos que habían muerto esperando el Mesías, esperando un Salvador, y no lo pudieron ver, pero creyeron en Él. Y entonces bajó a decirles: por fin su precio ha sido pagado, ahora hay libre acceso ante el Padre. Y es ahí donde se llama sábado de gloria, o que se abre la gloria, porque dice que muchos de los que resucitaron vinieron a la santa ciudad. Entonces se cree que el paraíso fue trasladado, que estaba en el centro de la tierra, fue trasladado al cielo. Y hay algunos versículos donde la Biblia dice, Pablo dijo: no sé si estar con ustedes o estar con Cristo, que para mí sería mucho mejor. Ese es el día sábado. Hay mucho más que hablar sobre esto. Por otro lado, los discípulos estaban en una reflexión profunda, algunos con temor, y era de lo más lógico el que ahora había muerto su Salvador, y fue un día sábado, fue un día difícil para muchos. Yo lo que veo aquí también, y agrego con esto, estoy cerrando, que la gente que el día domingo de Ramos predicaba o gritaba
Jesús, Hosana, sálvanos y le celebraban. Es muy posible que mucha de esa multitud el día viernes gritaba: crucifícale, crucifícale. Con esto en este día te invito a que Jesús está en el centro y después hay círculos íntimos de discípulos de 3, discípulos de 12, discípulos de 70 y discípulos de 120, y después está la multitud. El asunto es que la multitud no se puede confiar en ella. Es la multitud la que no tiene compromiso con Jesús. Yo soy simpatizante de Jesús. Me gusta ir a la iglesia de vez en cuando. A mí no me metan en compromiso, pero no hay compromiso. Dice que la multitud le seguía porque tenía hambre. La multitud le seguía porque quería ver milagros. Si no surgían los milagros o no hacían lo que Jesús quería, se alejaban. Y Jesús no quiere una multitud sin propósito. Jesús quiere discípulos que aprendan a serles fieles en todo momento, en toda circunstancia, te vaya bien o no te vaya bien, sanaste o no sanaste, que tú entiendas quién es Jesucristo, es tu Salvador, y que hay una promesa, no en esta tierra, hay una promesa de perfección, de vida eterna, cielos nuevos y tierra nueva donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Mientras tanto aquí estamos en un peregrinar donde a veces vemos los milagros de Dios, en algunos casos no lo vemos, pero Él seguirá siendo por siempre mi único Señor y Salvador, y no hay más. Estos son los discípulos que Dios busca. La multitud es así como sin compromiso, muy light, a veces quizás sí, quizás no saben. Yo te invito a que te pongas de pie, y el día domingo viene la historia, viene el gran resultado de ese sacrificio. El día domingo Jesucristo resucita. El primer día de la semana lo vieron las mujeres, lo vieron los discípulos, lo vieron muchas personas, y la respuesta fue: no está, ha resucitado. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Ese es nuestro Dios, y ese va a ser uno de los temas de este mes también. Nuestro Dios ha resucitado. Muchos siguen en la tumba, les visitan en la tumba, pero nuestro Dios ha resucitado. Y quiero en este día que adoremos al Señor y que podamos reconocerle como el sumo sacerdote, como nuestro abogado, como nuestro amigo, como todo. Él es el centro, somos de Él, esto es de Él, esta plataforma es de Él, nuestra adoración es para Él, Él es la razón, Él es el motivo. Jesucristo, Jesucristo. No se baje a debatir asuntos sin importancia, manténgase en la esencia. Ese sacrificio puede cambiar tu destino, puede darte vida eterna. Puedes adorarle, puedes reflexionar en esta tarde sobre esta maravillosa revelación. Gracias, Jesús. Dale gracias, abre tu boca y dile gracias. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, decir que somos ahora hijos tuyos, ya no solamente creación. Gracias por decir que tenemos vida eterna en ti. Gracias por decir que eres nuestro amigo y que somos especiales para ti. La cruz habla de tu amor. Gracias por prevalecer hasta que dijiste consumado es. Muchas gracias. Gracias por darle esperanza a nuestra vida. Gracias por darnos razón de vivir. Muchas gracias. Gracias. Adórale con todo tu corazón. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí?
Ahora por esa cruz somos amados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por ese sacrificio ahora tenemos derecho a la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora tenemos victoria sobre toda circunstancia adversa. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Ahora somos justos ante Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ahora somos libres de opresión, de la condenación eterna. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree en Jesucristo tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es maravilloso. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que podamos meditar en lo siguiente. No te distraigas, es bien crucial este tiempo. Y quiero invitarte a lo siguiente. Entrega a Jesús tus debilidades para que las lleve. Y acepta su fortaleza dentro de ti. Puedes cerrar tus ojos y puedes poner tu mano en tu corazón. Y puedas decirle: yo entrego mis debilidades, mis promesas sin cumplir. Wow. Y quiero que lo cambies por fortaleza, por respeto a ti, por fidelidad. He hecho muchas promesas incapaces de cumplirlas. Diga conmigo: entrego en este día toda adicción, toda maldad. Yo me arrepiento y pido su libertad. Cambio hoy esclavitud por libertad. Por el sacrificio de la cruz del Calvario, cambio hoy esclavitud por libertad. Espíritu Santo, yo suplico que reveles a Jesús, que reveles el sacrificio de la cruz, que reveles lo que sucedió ahí. Revela a cada uno de los que están aquí presentes, más allá de la revelación que tenemos. Diga conmigo: llevo mi enfermedad al sacrificio de la cruz del Calvario para recibir sanidad. Ahí en esas llagas iba el cáncer, iba el diabetes, iba la artritis, iban los virus, las infecciones. En esa cruz fue llevada toda mi enfermedad y hoy la cambio por sanidad. Soy sano en el poder de Jesús. En este día entrego toda escasez, entrego todo fracaso. Di esas palabras. Hoy lo entrego y recibo el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. Recibo el triunfo que Él obtuvo ahí. Recibo el poder de la resurrección. En este día entrego todo insomnio, toda ansiedad, toda depresión, y recibo la paz de Dios, porque el castigo de mi paz fue sobre Él. Y yo hoy recibo su paz a mi vida en el nombre de Jesucristo. Yo hoy entrego toda sabiduría humana y la cambio por la sabiduría divina. Yo tomo el día de hoy mi cruz y me niego a mí mismo para andar en la sabiduría de Dios. Él sabe mejor que yo cómo vivir la vida. Y dejo que Él me guíe, dejo que Él me enseñe. Pido su favor a mi vida. Yo creo en Jesucristo. Creo en su sacrificio. Y creo que hasta el día de hoy sigue emanando un poder de transformación, de sanidad, de reconciliación. Mantén tu mano en tu corazón. Hay personas que tienen demasiada condenación y culpabilidad.
y siempre se condenan a sí mismos y se culpan por todo lo mal que han hecho o por todo lo que no han hecho y aún por lo que han hecho. Qué difícil es vivir una vida con un peso tan terrible de esa manera. Mas he aquí te dice el Espíritu Santo que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo te dice: déjate amar, solamente déjate amar. Veo un cuadro donde veo personas con hombros encogidos. ¿Podrías aflojar tus hombros? ¿Podrías bajar tus armas contra el único que solamente quiere abrazarte y amarte y decirte que ahora en Él estás seguro, que ahora en Él estás completo, que ahora en Él tus pecados pasados, presentes y futuros tienen perdón, que ahora en Él tienes transformación, que ahora en Él tienes triunfo, que ahora en Él eres libre? Toda condenación y toda culpabilidad se desactive en el nombre de Jesucristo. Queremos disfrutar, Señor, tu sacrificio en la cruz. Si tú nunca has tenido la oportunidad de decirle a Jesús: dame la oportunidad de nacer de nuevo, este es un excelente momento. Diga conmigo: Jesús, yo recibo tu sacrificio de la cruz para el perdón de mis pecados. Yo te suplico que me representes ante el Padre y que tomes mi lugar. Dile esas palabras y que me perdones. Y quiero que seas mi Salvador, mi amigo, mi único Señor desde ahora y para siempre. Quiero que hagas de mí una habitación. Quiero que seas mi guía aquí en la tierra y me hagas trascender a la eternidad por siempre. Quiero seguirte, quiero amarte. Muchas gracias. Si puedes extender tu mano en algún amigo, en algún familiar, extiéndela y bendícelo. Padre, te suplicamos por cada amigo que está alrededor de nosotros, para que tú le ayudes y le bendigas en todo. Le des el triunfo ante toda circunstancia por la que esté pasando. En Cristo Jesús. Amén.